Hola a todos, bienvenidos a Cine Mágico. Es un placer tenerlos aquí. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película Kickboxer Retaliation del año 2018. La sombra de un pasado violento se cierne sobre Kat Sloan, un hombre cuyo temple y habilidad en el arte marcial han sido forjados en el crisol de la tragedia. Tras los sucesos que lo llevaron a buscar venganza en Tailandia y que pusieron a prueba sus límites físicos y mentales, Sloane intenta reconstruir una vida que parece condenada al combate. La disciplina que aprendió, la misma que le permitió enfrentarse a campeones brutales, ahora es su único ancla. La tranquilidad, sin embargo, es un espejismo efímero. Un nuevo y oscuro entramado lo arrastra de vuelta al ruedo, pero esta vez la lucha es diferente. Se trata de una cuestión de supervivencia, no solo la suya, sino la de aquellos que le son queridos. Es arrastrado a un país extranjero, a una prisión sombría donde las reglas no son las de la justicia, sino las del poder más crudo. Allí se encuentra con Croft, un adversario formidable y cruel, cuyo apetito por el control y la dominación es insaciable. Croft no solo organiza peleas clandestinas, sino que se deleita en romper el espíritu de sus prisioneros. Sloane se ve forzado a entrar en un torneo organizado con trampas mortales, una serie de encuentros donde cada golpe puede ser el último, y donde el premio no es la gloria, sino la libertad. Para poder salir de ese infierno, Sloane debe recurrir a su experiencia y a la sabiduría de sus mentores pasados, aquellos que le enseñaron que la verdadera fuerza reside en la mente tanto como en el cuerpo. Se recuerda el legado de su hermano, la razón original de su incursión en el mundo del Muay Thai. Este recuerdo es el combustible que mantiene viva su determinación. En su camino, Sloane se encuentra con otros luchadores, algunos oprimidos como él, otros dispuestos a traicionar por una migaja de esperanza. La narrativa se centra en la preparación meticulosa, la forma en que cada entrenamiento en ese entorno hostil se convierte en un acto de rebelión silenciosa. No hay reglas claras, solo la necesidad de adaptarse y superar al oponente que se presenta ante él. El clímax llega con la confrontación final, no solo contra Croft, sino contra los campeones que éste ha cultivado a base de terror. Es una danza brutal donde la técnica se mezcla con la desesperación. Sloane debe usar cada llave, cada patada, cada golpe aprendido a través de años de dedicación, para desmantelar la maquinaria de opresión de Croft. No es solo ganar una pelea, es desmantelar una estructura de abuso. Al final, cuando el polvo se asienta y el silencio regresa al recinto, la victoria de Sloane no es solo física. Es la afirmación de que, incluso cuando se le quita todo, la voluntad de resistir y proteger a los suyos permanece intacta. Regresa a la luz, si bien marcado, con la certeza de haber cerrado un capítulo oscuro y haber demostrado que el guerrero que lleva dentro puede ser domado, pero nunca extinguido. Es el triunfo de la resistencia humana frente a la tiranía más visceral. La atmósfera de esa prisión tailandesa, un hervidero de desesperación y sudor rancio, se convierte en el nuevo campo de entrenamiento de Kurt. Es un lugar donde la moralidad se ha disuelto por completo, y la única moneda de cambio es la capacidad de infligir o soportar dolor. Uno percibe en Sloane una resignación tensa, la calma forzada de quien ha mirado al abismo tantas veces que ya no teme sus reflejos. Su entrenamiento, realizado a escondidas o bajo la mirada vigilante de los guardias, es una meditación violenta. Recuerda, sin duda, las enseñanzas de Xian Chao, ese sabio maestro que le enseñó que la verdadera defensa comienza en la respiración, en el control del centro, algo vital cuando el enemigo es un sistema y no solo un hombre. Croft, el titiritero de esta carnicería humana, no es un mero matón, es un estratega del sadismo. Se le imagina como un hombre corpulento, vestido con ropas que contrastan grotescamente con la mugre de su dominio, disfrutando del sonido del hueso al romperse con la misma frialdad con la que un coleccionista aprecia una pieza rara. Su inspiración parece residir en la dominación absoluta, en convertir la desesperación de otros en su fuente de poder. Cada combate es una ópera macabra orquestada para su placer. Sloane debe enfrentarse a luchadores que, al igual que él, han sido despojados de su humanidad, pero que han elegido la sumisión como vía de escape. Hay en esos encuentros un matiz de tristeza profunda. Kurt lucha contra hombres que podrían ser sus compañeros, pero que ahora son instrumentos ciegos de Croft.
Por ejemplo, cuando se enfrenta a un boxeador más joven, casi un muchacho, se adivina la lucha interna de Sloane, cómo ganar sin destruir completamente a ese otro hombre que solo busca sobrevivir un día más. Usa su técnica depurada, esa mezcla letal de precisión y potencia que desarrolló al estudiar el Muay Thai con devoción casi religiosa, buscando inmovilizar o noquear sin causar daño permanente, aunque el torneo exija lo contrario. La lealtad en ese entorno es un lujo inalcanzable. Sloane debe navegar por la traición, tal vez encontrándose con algún prisionero que, por promesa de una celda mejor o una ración extra, intenta sabotearlo. Es en esos momentos de aislamiento forzado donde la figura de su hermano, Arek, se vuelve más vívida. Eric, el que no sobrevivió a la ambición ciega, es la brújula moral que impide que Kurt se convierta en el monstruo que combate. Esta motivación, el porqué de su lucha, es lo que le da esa resistencia inquebrantable que parece desafiar la lógica de la supervivencia en un lugar tan extremo. El enfrentamiento final no es solo un desafío físico, sino una prueba de resistencia filosófica. Sloane no solo busca golpear más fuerte, busca romper el ciclo de violencia que Croft ha impuesto. Cuando finalmente se encuentra cara a cara con la figura central del poder de Croft, o tal vez con el campeón invicto que el capo ha moldeado, la coreografía de la lucha se vuelve un testimonio de su disciplina y su dolor acumulado. Cada movimiento es calculado, cada impacto resuena con la injusticia que ha soportado. No hay espacio para la vacilación, la victoria solo se obtiene al eliminar la amenaza que representa ese régimen carcelario. Al emerger de esa pesadilla, la victoria se siente pesada, no ligera, es el costo de haber sobrevivido a la malevolencia organizada. Ha pagado con sangre y sudor la única moneda que Croft entendía. El aire viciado de esa celda parece adherirse a la piel de Kurt, un recordatorio constante de que está viviendo en un purgatorio elegido por otros. Su cuerpo, esa máquina afinada por años de dedicación al arte marcial, ahora exhibe cicatrices nuevas, marcas de un combate que no pidió pero que acepta con una gravedad estoica. Se percibe en él una fatiga que no es solo muscular, sino existencial, cada día es una negociación con la muerte. La influencia de sus antiguos maestros, especialmente la tenacidad y la filosofía de vida que le inculcó su figura mentora, resuena en sus decisiones tácticas. No se trata solo de la fuerza bruta del Muay Thai, es la inteligencia para usar el entorno, para convertir las cadenas y los espacios reducidos en ventajas. Cuando se enfrenta a los secuaces de Croft, Sloane no pelea como un animal acorralado, sino como un cirujano que busca el punto débil del sistema. Hay una frialdad metódica en sus golpes, una ejecución que sugiere que su mente está siempre 3 pasos por delante de la brutalidad inmediata. Croft, mientras tanto, no es un hombre que se ensucie las manos a menos que sea estrictamente necesario para alimentar su narcisismo. Se le imagina observando desde una distancia segura, tal vez bebiendo un licor caro, sus ojos brillando con el placer voyeurista. Su poder se basa en la manipulación psicológica, sabe qué botón presionar en cada prisionero para maximizar el drama y la crueldad. Su motivación parece ser la confirmación constante de su superioridad sobre cualquier código moral o ley humana. Es la antítesis de la disciplina, un caos organizado y egoísta. En los momentos de entrenamiento más duros, cuando el cuerpo amenaza con colapsar, Sloane recurre a imágenes mentales que lo anclan. La memoria de su hermano Arek no es un fantasma que lo atormenta, sino un propósito firme. Eric era la vulnerabilidad que desató la furia original de Kurt, pero ahora, Arek es la razón por la que Kurt debe demostrar que la fuerza puede usarse para liberar, no solo para destruir. Esta tensión entre la necesidad de ser despiadado y el deseo de mantener su alma intacta define cada movimiento. Los encuentros con otros prisioneros son especialmente desgarradores. Hay un luchador en particular, quizás un exmilitar o un hombre castigado por razones políticas, que se convierte en un espejo oscuro de Sloane. Este hombre lucha con una rabia desesperada, sin técnica, solo pura adrenalina y miedo. Sloane lo respeta porque reconoce esa misma desesperación, pero sabe que debe neutralizarlo rápidamente, sin permitir que la pelea se convierta en un derramamiento de sangre inútil. Utiliza bloqueos precisos y proyecciones que desarman sin destrozar, un testimonio de su control incluso bajo coacción extrema.
Cuando llega el enfrentamiento definitorio, sea contra el campeón personal de Croft o el propio capo en un último acto de arrogancia, el ambiente se carga de una tensión palpable. No es solo la lucha por la salida, es la batalla por la narrativa personal de Sloane. Si cae, su vida entera, marcada por el dolor y la búsqueda de justicia, habrá sido en vano, reducida a un mero espectáculo para un tirano. La victoria se construye paso a paso, un esquive perfecto, un contragolpe devastador, cada intercambio es una lección aprendida y aplicada bajo presión extrema. Al derrotar al último obstáculo físico, Sloane no solo gana su libertad, afirma que el espíritu humano, entrenado y probado en el infierno, es indomable, incluso frente a la tiranía más organizada y perversa. El silencio posterior a la victoria no es paz, sino el sonido de una maquinaria de opresión finalmente detenida. El camino de vuelta a la luz no es inmediato ni sencillo, incluso después de la caída del imperio de Croft. La salida de esa prisión infernal es más una expulsión que una liberación, ya que Sloane queda varado, un extranjero marcado y sin recursos en un país que le ha robado una parte de su alma. La adrenalina de la supervivencia cede paso a una melancolía profunda. Se percibe la dificultad de reintegrarse al mundo civilizado cuando se ha estado operando bajo el código primitivo de la supervivencia a ultranza. Su cuerpo es un mapa de su reciente calvario, y cada movimiento lo recuerda del coste de su victoria. La rehabilitación se convierte en un nuevo tipo de combate. Ya no se trata de patadas y puñetazos, sino de recuperar la confianza en un mundo donde la traición fue una constante y la violencia, la única moneda. Sloane debe enfrentarse al eco de sus propias acciones, al aplicar la brutalidad necesaria para sobrevivir, ¿ha cruzado una línea de la que no se puede volver? Esta introspección es tan agotadora como cualquier pelea contra un hombre grande. Busca, quizás inconscientemente, el contacto con cualquiera que le recuerde la pureza de su entrenamiento inicial, la ética del guerrero antes de que la venganza y la necesidad lo convirtieran en un superviviente desesperado. La sombra de Croft, aunque físicamente ausente, persiste en la desconfianza que Sloane proyecta hacia cualquier figura de autoridad. La autoridad se ha convertido en sinónimo de corrupción y abuso. Es un hombre que ha visto la mecánica oculta del poder y ahora le resulta imposible aceptar las fachadas de la normalidad. Esta visión endurecida, forjada en el fuego de la retaliación, es su nueva carga. En este estado de transición, la presencia de sus antiguos aliados o mentores cobra una importancia capital. Necesita un ancla moral, alguien que pueda confirmar que la violencia utilizada fue un medio y no un fin. Es posible que deba ayudar a otros que lograron escapar de esa red de peleas clandestinas, asumiendo el rol de protector o guía, redimiendo así, de alguna manera, su propia necesidad de haber sido tan letal. Este acto de servicio, de usar su habilidad adquirida para sanar en lugar de castigar, es el verdadero final de su venganza y el inicio de una paz precaria. La batalla ha terminado, pero la guerra por su propia integridad acaba de comenzar, y esta es la lucha más silenciosa y quizás la más importante de todas. El retorno de Sloane al mundo exterior es un aterrizaje forzoso en la realidad desoladora de la secuela de un trauma. La piel curtida y la mirada perpetuamente alerta de Sloane, aprendidas en el ring clandestino y en la celda, no se desvanecen al pisar tierra firme. Se siente como un animal exótico reintroducido en un hábitat que ya no reconoce. La disciplina marcial que antes era su orgullo y su camino hacia la justicia, ahora se siente como un lastre, una constante recordatorio de los actos que tuvo que cometer para vivir. La sombra de la prisión no es solo física, es una contaminación moral. La necesidad de expiación se manifiesta en su rechazo a la vida fácil. Si alguien esperara que Sloane se retirara a una vida tranquila, se equivoca profundamente. La pasividad le resulta tan amenazante como un golpe directo al hígado. Por ello, se dedica a buscar a los pocos que quizás quedaron atrapados o que fueron cómplices involuntarios en la red de Croft, no para ajusticiar, sino para desmantelar los restos del sistema. Esta labor es su penitencia, un intento de reequilibrar la balanza que él mismo cargó con tanta violencia. Se puede imaginar a Sloane buscando activamente a los débiles que necesitan un protector, quizás a familiares de otros luchadores que fueron utilizados por Croft. En estos encuentros, su técnica no es la de la ira, sino la de la precisión quirúrgica aprendida bajo la más alta presión.
Ya no busca la sumisión violenta, busca la neutralización definitiva de cualquier amenaza residual, actuando como una fuerza purificadora que limpia los escombros dejados por el tirano. Su conocimiento del dolor ajeno, adquirido a la fuerza, lo hace un defensor más efectivo, pues comprende el punto exacto donde romper la voluntad del agresor sin necesariamente romper su cuerpo. La figura de su hermano Eric sigue siendo el punto de inflexión emocional. Eric representa la inocencia perdida, el ideal que Kurt nunca pudo proteger. Ahora, cada acto de protección que Kurt ejerce sobre otros es un homenaje a Eric, una reafirmación de que la fuerza puede ser domesticada y dirigida hacia el bien, un concepto que el propio Croft nunca pudo comprender, pues su visión del poder era puramente destructiva. El verdadero desafío de Sloane es la soledad autoimpuesta. Aunque haya derrotado al enemigo externo, el conflicto interno persiste. ¿Cómo honrar la memoria de Eric sin convertirse en la bestia que él combatió? La respuesta se encuentra en la constancia de su propio código. Si bien tuvo que pelear sucio para sobrevivir, su victoria final se mide en la capacidad de dejar de pelear cuando la amenaza ha cesado. Es un hombre que ha pasado por el infierno y ha regresado no como un vencedor triunfante, sino como un guardián cansado, cuya mayor victoria es la capacidad de volver a elegir la moderación, incluso cuando la brutalidad está al alcance de su mano. Su camino es el de un samurái que ha enterrado su katana, sabiendo que el filo aún reside en él, pero eligiendo guardarlo para siempre. La existencia de Sloane después de su escape se moldea en una disciplina silenciosa, una negación activa del caos que lo formó. Ya no busca la confrontación, sino la invisibilidad, aunque su físico imponente y las cicatrices visibles lo delatan constantemente. Se mueve con la economía de un hombre que sabe que cada gramo de energía gastada debe ser justificado. Es un fantasma entre la multitud, observando las dinámicas de poder en los rincones oscuros de la ciudad, buscando focos de abuso similares a los que él padeció, sin la intención de enfrentarlos directamente, sino de desmantelarlos desde la periferia. Su método de redención se centra en la reconstrucción lenta, no de su vida pasada, sino de la esperanza en otros. Podría estar ofreciendo entrenamiento gratuito a jóvenes en barrios marginales, utilizando las instalaciones rudimentarias que logra montar, no para convertirlos en máquinas de combate, sino para infundirles la autodisciplina y el respeto por la técnica que aprendió bajo la tiranía de Croft. En estas sesiones, Sloane es austero, no comparte anécdotas de la prisión, sino verdades duras sobre el control corporal y mental. Es en la enseñanza donde él parece encontrar un respiro de la culpa, transfiriendo el peso de su conocimiento adquirido a quienes pueden usarlo para defenderse pacíficamente. Si se encontrara con un antiguo subordinado de Croft, alguien que también fue víctima pero que se aferró a la crueldad como mecanismo de defensa, el encuentro sería tenso. Sloane no iniciaría la violencia, pero si el otro buscaba arrastrarlo de vuelta al juego de poder, la respuesta sería fulminante, pero contenida. Utilizaría una fracción de la fuerza que empleó en la prisión, solo lo suficiente para demostrarle al agresor que el campeón de Croft está desmantelado, que su poder se ha ido. Esta contención es la prueba definitiva de su evolución, domina la rabia, mientras que Croft vivía consumido por ella. La conexión con el legado de su hermano Eric se vuelve más filosófica. Eric, el idealista, y Kurt, el ejecutor, finalmente encuentran un punto medio en esta nueva existencia. Eric es la razón para vivir con honor, y Kurt es la prueba de que ese honor puede sobrevivir a la barbarie. Sloane entiende que la verdadera venganza contra Croft no fue solo derrotarlo físicamente, sino demostrar que el tipo de hombre que Croft quería crear, un bruto sin alma, fracasó al intentar doblegar a Kurt. Al final, su paz no es la euforia del ganador, sino la quietud de quien ha cumplido con una obligación sombría. Vive bajo el entendimiento constante de que la maldad es cíclica y siempre acecha. Por ello, su última decisión no es buscar una familia o un refugio seguro, sino convertirse en un centinela discreto. Sloane se transforma en la leyenda susurrada en los círculos de los que han caído y se han levantado, un recordatorio viviente de que, aunque el cuerpo puede ser encarcelado y torturado, la voluntad forjada en la disciplina marcial puede ser la herramienta más efectiva para la liberación final y permanente del espíritu. La vigilancia se ha vuelto el estado natural de Kurt Sloane, un modo de ser más que una simple precaución.
Su existencia post-prisión es una meditación continua sobre la delgada línea entre el guerrero necesario y el agresor compulsivo. Se le ve transitando por entornos urbanos densos, observando los patrones de las interacciones humanas, como si estuviera descifrando un nuevo conjunto de reglas tácticas en un campo de batalla invisible. El mundo exterior, con su superficialidad y sus pequeñas injusticias, le parece casi una burla después de haber experimentado la maldad destilada en la cárcel de Croft. En su labor de redención, Sloane se enfoca en desmantelar redes de abuso incipientes. Si descubre un caso de extorsión o intimidación donde la fuerza desproporcionada está siendo aplicada, su intervención es quirúrgica y rápida. No hay discursos grandilocuentes ni amenazas extendidas, simplemente aplica la lección más dura aprendida en Tailandia: neutralizar al agresor con la mínima cantidad de movimiento necesaria para asegurar que no vuelva a ser una amenaza. Esta eficiencia despiadada es lo que lo diferencia de los matones que combatió. Su violencia es instrumental, desprovista del placer sádico que caracterizaba a Croft. La maestría técnica de Sloane, que antaño fue la búsqueda de la perfección en el arte marcial por amor a su hermano, ahora es un escudo y una responsabilidad. Cada rodillazo, cada codo, lleva el peso de la supervivencia y la promesa de no volver a caer en la trampa de la ira ciega. Cuando enseña, se enfoca en la fortaleza interna, en la habilidad de absorber el impacto sin romperse espiritualmente. Les dice a sus alumnos que la técnica es inútil si la mente está en pánico. La verdadera pelea siempre comienza en la respiración, un eco directo de las enseñanzas que lo salvaron en cautiverio. A pesar de sus esfuerzos por ser un ente purificador, la soledad se profundiza. Sloane es consciente de que ha visto demasiado y ha hecho demasiado para encajar en una vida convencional. La amistad se vuelve riesgosa, pues teme arrastrar a otros a su órbita oscura. Es probable que mantenga un contacto esporádico y cauteloso con aquellos pocos que conocían su lucha anterior, usando estos enlaces no para buscar consuelo, sino para obtener información que lo ayude a limpiar los últimos vestigios de la influencia de Croft. El clímax de su arco narrativo no es una pelea épica, sino un momento de elección interna. Quizás se encuentre con una oportunidad tentadora de poder o riqueza fácil, obtenida a través de medios cuestionables, que le permitiría olvidar el trauma. Sin embargo, su compromiso con el legado de Arek y su propia supervivencia moral lo llevan a rechazarlo. Sloane elige activamente la ruta más difícil, la vida del vigilante discreto. Ha aprendido que la verdadera victoria no es la ausencia de enemigos, sino la firmeza para no convertirse en uno, manteniendo encendida esa llama de disciplina forjada en el fuego más cruel. Su historia se convierte en un testimonio silencioso de que incluso después de ser despojado de todo, el hombre puede rehacerse sobre los cimientos inquebrantables de su voluntad. La quietud que ahora envuelve a Sloane es tensa, como la cuerda de un arco tensado al máximo. Ya no busca la confrontación directa, pues entiende que la violencia tiene una gravedad propia que siempre intenta arrastrarlo de vuelta al fango. Su nueva misión es una gesta silenciosa: desmantelar la infraestructura de miedo que Croft dejó atrás. Se sabe que hombres como Croft tienen socios, tienen cuentas pendientes, tienen territorios que necesitan ser reclamados por alguien con la autoridad brutal de haber sobrevivido a su infierno personal. Sloane opera como una fuerza correctiva, aplicando presión en los puntos débiles de esa red criminal, forzando a los eslabones bajos a dispersarse o a enfrentarse a consecuencias más severas que las que podría imponer cualquier autoridad legal. En su peregrinaje de expiación, Sloane se obsesiona con la idea de la justicia restaurativa, aunque él mismo solo pueda ofrecer la justicia punitiva. Cada vez que interviene, lo hace con una economía de movimiento que es casi poética. No hay exhibición de fuerza, solo la ejecución precisa de la técnica que lo mantuvo con vida. Esta frialdad técnica, sin la pasión vengativa de sus inicios, es lo que lo distingue. Es la madurez del guerrero que ha integrado el dolor en su ser sin dejar que ese dolor se convierta en su única identidad. Se le puede ver estudiando manuales de leyes locales o sistemas financieros oscuros, utilizando su mente analítica para golpear a la organización de Croft donde más le duele: el dinero y la logística. La sombra de sus mentores, aquellos que le enseñaron la filosofía detrás del golpe, se hace presente en su autocuidado riguroso. Si bien el mundo exterior le parece ajeno, mantiene sus rutinas de entrenamiento con una devoción casi religiosa.
Estas sesiones matutinas, realizadas en la penumbra antes de que la ciudad despierte, son su confesionario. Es donde confronta las imágenes de los hombres que tuvo que derrotar en la prisión, y donde refuerza su promesa a Arek de no convertirse en un simple espejo de su opresor. La disciplina es su plegaria diaria. Hay un momento crucial en esta etapa donde Sloane debe enfrentarse a una tentación. Quizás se le ofrece una salida fácil, un trabajo bien pagado como guardaespaldas para un criminal menor, alguien que admira su reputación de superviviente implacable. Aceptar esto significaría una vida de comodidad material, pero al mismo tiempo, una capitulación ante la mentalidad que lo encarceló. Sloane rechaza el ofrecimiento con una firmeza helada. Entiende que la verdadera libertad no reside en la ausencia de cadenas físicas, sino en la ausencia de compromiso con la violencia sistémica. Su valor se mide ahora por lo que rechaza, no por lo que logra obtener a través de la fuerza. Su legado, aunque no lo busque activamente, comienza a tomar forma. Los jóvenes a los que entrenan no solo aprenden a defenderse, sino que absorben la lección más profunda de Sloane, que la fuerza es una herramienta, no un destino. Él no busca discípulos para continuar la guerra, sino ciudadanos que entiendan el valor intrínseco de su propia disciplina. Kurt Sloane se ha convertido en el guardián silencioso de un código moral autoimpuesto, un hombre que camina por el mundo sabiendo que ha pagado un precio terrible por su vida, y que cada día vivido es un acto de resistencia contra la oscuridad que casi lo consume. La persistencia de Sloane en su cruzada silenciosa lo ha llevado a una fase de profunda introspección, donde el ruido del mundo exterior apenas logra penetrar la muralla que ha erigido alrededor de su psique. El combate físico ha sido sustituido por una guerra de desgaste contra la memoria y la tentación de la resignación. Se mueve ahora con la cadencia lenta y deliberada de alguien que carga un peso invisible, no es solo el peso de las cicatrices, sino el de las decisiones tomadas en aquel infierno tailandés. Su interacción con el mundo se asemeja a la de un fantasma benevolente. Cuando ayuda a otros, lo hace de manera anónima, dejando tras de sí soluciones a problemas que otros ni siquiera saben cómo formular. Por ejemplo, en lugar de enfrentarse a un usurero local, Sloane podría utilizar su aguda comprensión de las debilidades humanas para exponer las trampas financieras del hombre, utilizando la información y la estrategia, armas que Croft no valoraba, para desmantelar su poder sin derramar una gota de sangre. Esta utilización del intelecto sobre la fuerza bruta es su homenaje más sincero a la disciplina que valora. En sus momentos de soledad, la figura de su hermano Arek se presenta menos como un reclamo de venganza y más como un ideal platónico de lo que la vida debería haber sido. Sloane se permite reflexionar sobre la ironía, él, el más violento de los dos, se ha convertido en el guardián de la paz, mientras que Arek, el idealista, fue víctima de la violencia descontrolada. Esta realización cimenta su rechazo a cualquier forma de poder que corrompa. Su compromiso con la integridad es total, porque sabe que cada deslizamiento hacia la brutalidad sin propósito lo acerca peligrosamente al espectro de Croft. La relación con el entrenamiento físico también ha evolucionado. Ya no se entrena para ganar un combate, sino para mantener el espíritu indomable. Las repeticiones son más lentas, el enfoque está puesto en la conexión mente-cuerpo, una meditación activa donde la respiración se convierte en un mantra contra el olvido. Es un recordatorio constante de que si puede controlar su propio cuerpo en su estado más exhausto y torturado, puede controlar las reacciones impulsivas de su mente. El desenlace de su viaje no está marcado por un final dramático, sino por una aceptación serena de su nueva realidad. Sloane ha comprendido que no puede borrar lo que hizo, pero sí puede controlar lo que hace a partir de ahora. Su vida se convierte en un acto continuo de contrapeso moral. Si alguna vez tuvo que ser un guerrero vengador para sobrevivir, ahora es un constructor, dedicando sus habilidades no a la destrucción del mal, sino a la fortificación del bien en los márgenes de la sociedad. Es la calma después de la tormenta, una calma que no es la ausencia de cicatrices, sino la aceptación de que esas marcas son la prueba irrefutable de su capacidad para resistir y, finalmente, sanar. La trayectoria de Sloane lo ha llevado a un punto de inflexión donde la necesidad de acción se equilibra con el imperativo moral de la contención. Su conocimiento de las artes marciales, antes un arma para la venganza y luego para la supervivencia carcelaria, ahora es una herramienta para la prevención.
Se ha convertido en una especie de leyenda urbana, el hombre que aparece y desaparece, cuyo mero nombre puede disuadir a los pequeños tiranos que infestan los rincones olvidados de la sociedad. En su búsqueda por desarticular lo que queda del legado de Croft, Sloane se enfoca en identificar y proteger a aquellos que se parecen demasiado a él en sus momentos más vulnerables, personas comunes arrastradas al mundo del combate ilegal por desesperación económica o coerción. Estas intervenciones son delicadas. No se trata de ganar peleas exhibicionistas, sino de asegurar que los contratos forzosos se rompan y que las víctimas recuperen su autonomía sin necesidad de convertirse ellas mismas en luchadores. Su toque es sutil, utilizando la información recopilada, una habilidad que desarrolló al observar las debilidades de los guardias de Croft, para exponer la ilegalidad de las operaciones sin recurrir a la violencia frontal. La disciplina que cultivó bajo el sol brutal de Tailandia ahora se manifiesta en la paciencia. Se le ve esperando días, incluso semanas, por el momento perfecto para actuar, un contraste marcado con la impulsividad que impulsó su venganza inicial. Este autocontrol es su mayor tributo a la memoria de Arek. Eric representaba la pureza y la aspiración, Sloane, al mantener su propia brutalidad bajo un control férreo, demuestra que la fuerza aprendida en el sufrimiento puede ser humanizada. Es una reconciliación tardía con el hermano que perdió, probando que la lección de Muay Thai se completó, la mente domina al cuerpo. Hay una melancolía inherente en su soledad, pero Sloane la acepta como el precio de su conocimiento. Ha visto la verdadera cara del poder y sabe que compartir su carga solo pondría en peligro a quien se acerque. Si bien su camino no lo lleva a la paz tradicional, un hogar, una familia, encuentra una forma de subsistencia en el servicio anónimo. Es la calma que surge no de la ausencia de peligro, sino de la certeza absoluta de poder enfrentarlo y elegir no desatar el infierno innecesariamente. Sloane ha pasado de ser el retador a ser el ancla, el punto fijo en un mundo que sigue girando hacia el caos. Su historia concluye no con una celebración, sino con la firme decisión de seguir caminando, un guerrero retirado que elige la luz a través de la acción constante y mesurada. El silencio que ahora acompaña a Crossbone no es paz, sino la ausencia momentánea de ruido ensordecedor. Se ha acostumbrado a escuchar el mundo con los sentidos agudizados por la prisión, detectando el más mínimo indicio de engaño o amenaza. Su cuerpo, aunque ya no está en la vorágine de los combates, conserva una tensión latente, una memoria muscular que lo mantiene siempre preparado para el repliegue o el contraataque. Viste con ropas funcionales y discretas, buscando fundirse con el paisaje urbano, un contraste marcado con la teatralidad grotesca de Croft y sus secuaces. Su cruzada se ha refinado hasta convertirse en una forma de arqueología del abuso. Busca los vestigios dejados por la red de Croft, documentos financieros, contactos corruptos y, sobre todo, personas que permanecen aterrorizadas bajo la amenaza de represalias futuras. En estos escenarios, Sloane rara vez recurre al golpe, prefiere la precisión de la información. Utiliza su capacidad para leer a las personas, una habilidad que perfeccionó al evaluar a sus oponentes en la oscuridad de la cárcel, para desarmar situaciones con palabras o con la exposición sutil de secretos. Es la mente estratégica de Croft aplicada a un propósito opuesto. La influencia de su maestro, Xian Chao, resuena en su manejo de la energía. Sloane ha aprendido a conservar su fuerza vital, entendiendo que cada acto de violencia innecesaria drena su capacidad para el bien futuro. Cuando se enfrenta a algún remanente de la vieja guardia de Croft que se niega a ceder, su intervención es rápida, quirúrgica y, sobre todo, final. No deja supervivientes que puedan tomar el relevo del mal, elimina la amenaza con la eficiencia de quien sabe que no hay segundas oportunidades en el infierno. Pero esta brutalidad está teñida de una tristeza profunda, pues cada adversario neutralizado es un eco de lo que él mismo pudo haberse convertido. La imagen de Arek sigue siendo su faro, pero la relación con esa memoria se ha vuelto menos atormentada y más constructiva. Arek es el recuerdo de lo que se luchó por proteger, la posibilidad de la bondad en un mundo hostil. Sloane entiende que su lucha no fue para ganar un trofeo, sino para asegurar que el tipo de oscuridad que se tragó a su hermano no se tragara a nadie más. Este propósito le da una resistencia que va más allá de la resistencia física, es una resistencia del alma contra la desesperación. Al final, Crossbone no busca la absolución de la sociedad,
pues sabe que ésta no puede entender su experiencia. Su redención es estrictamente personal y se cimienta en el acto continuo de elegir la disciplina sobre el caos. Se ha convertido en una sombra benévola, un recordatorio de que, incluso cuando el sistema está diseñado para destruirte, la voluntad entrenada y enfocada puede reescribir el final. Vive no como un héroe aclamado, sino como un hombre en servicio perpetuo, manteniendo la guardia alta, no por miedo a lo que le pueda pasar, sino por la responsabilidad de lo que puede impedir que les pase a otros. Su existencia es un monumento silencioso a la resistencia del espíritu humano frente a la malevolencia organizada. La última fase en la vida de Sloane no es una retirada, sino una metamorfosis en un fenómeno constante. Se ha despojado de todo lo que pudiera ser rastreado o explotado, viviendo en una periferia deliberada. Su rostro, antes marcado por la ira y la lucha, ha adquirido una serenidad engañosa, es la calma del ojo del huracán, una superficie lisa que oculta una turbulencia contenida. Los viejos hábitos de Croft, la ostentación, el control visible, son ahora los enemigos silenciosos que Sloane combate en su propia psique. Ha adoptado la figura del consejero en círculos cerrados, personas que han tocado el borde de la criminalidad o la victimización extrema. A estos individuos no les ofrece golpes de gracia, sino el mapa de cómo operar fuera del sistema de control. Utiliza su profundo entendimiento de la estructura de poder jerárquica, aprendido al ser la pieza más baja en el engranaje de Croft, para enseñar a otros a operar como elementos descentralizados, indetectables. Su filosofía es clara. La verdadera libertad reside en no tener un líder al cual responder. La conexión con Xian Chao, su mentor original, se ha consolidado a través de la comprensión de conceptos más profundos del Mai Muay Thai, el concepto del Patun Ton, la flor de loto que crece limpia del lodo. Sloane entiende que la prisión fue el lodo, y su vida actual es el esfuerzo consciente y diario por florecer intacto. Las cicatrices, antes símbolos de dolor, ahora son los patrones complejos de esa flor, testimonio de que la belleza y la fuerza pueden surgir del fango. En raras ocasiones, cuando debe enfrentarse a una confrontación física residual, su estilo ha evolucionado de nuevo. No hay rabia, ni siquiera la frialdad metódica de antes. Ahora es pura economía física, un movimiento, y el oponente está incapacitado o desorientado. Es como presenciar la disolución de una estructura, más que una pelea. Sus movimientos son tan eficientes que parecen casi automáticos, desprovistos de la voluntad consciente del agresor, es el arte marcial purificado hasta su esencia más fundamental. La carga emocional de Arek se ha transformado en una quietud interna profunda. Sloane ya no siente la necesidad urgente de hacer algo por su hermano, ha entendido que honrarlo es simplemente vivir con la integridad que Arek representaba. Su victoria final no es haber destruido a Croft, sino haber evitado que Croft lo destruyera a él como persona. Kurt Sloane se ha convertido en la encarnación de la resiliencia silenciosa. No busca el reconocimiento ni el perdón. Su vida es un perpetuo acto de elección, elegir la disciplina sobre el abandono, la mesura sobre la explosión. Es un hombre que ha perdido su derecho a una vida normal, pero ha ganado algo infinitamente más valioso, el dominio absoluto sobre su propia respuesta al sufrimiento. Permanece en la periferia, no como un vengador, sino como el ancla moral de su propio pasado, asegurándose de que el infierno del que escapó nunca logre reclamar otra alma. El resurgimiento del cine de artes marciales, a menudo anclado en la nostalgia, encuentra en Kickboxer, Retaliation 20181 un intento ambicioso, aunque desigual, de revitalizar una franquicia que marcó la juventud de muchos. Esta entrega, secuela directa de Kickboxer, Vengeance 2016, se sumerge nuevamente en el oscuro submundo del combate ilegal, utilizando a Kurt Sloan, interpretado por Olan Mossy, como el eje central de una trama que, si bien predecible en su esqueleto narrativo, busca justificar su existencia a través de secuencias de acción brutalmente coreografiadas. La película arranca con Sloan intentando dejar atrás el trauma y la violencia, una premisa recurrente en las historias de venganza y redención en el género. Sin embargo, el destino, o más bien un cártel criminal bien organizado, lo arrastra de vuelta. La necesidad de encontrar y enfrentar a Tong Po, el antagonista recurrente que aquí funge como el cerebro detrás de las operaciones, es el motor que impulsa la acción.
Es interesante notar cómo esta iteración de la saga intenta distanciarse de la sombra de Jean-Claude Van Damme, quien aquí asume un rol de mentor, David, más secundario, pero cuya presencia es un guiño constante al legado original. El gran atractivo de Retaliation reside, innegablemente, en su elenco de colaboradores. La inclusión de Jean-Claude Van Damme como el guía espiritual de Sloan, aunque limitado en tiempo en pantalla, funciona como un ancla emocional y una promesa para los seguidores de la vieja guardia. Su trayectoria, marcada por el éxito de Bloodsport y la propia Kickboxer original, donde interpretó a Alex Grady, establece un contraste generacional con Mousy. Mousy, por su parte, trae consigo una formación más moderna en artes marciales, lo que se traduce en una fluidez y una estética de lucha contemporánea, enfocada en el impacto visceral más que en la elegancia estilizada de los años 80. Pero el verdadero corazón oscuro de la película reside en la introducción de los nuevos adversarios. La película apuesta fuerte por dos leyendas vivas del combate, Mike Tyson y Afor Julius Bjornsson. La presencia de Tyson, cuyo legado en el boxeo es innegable y cuya incursión en el cine ha sido esporádica y variopinta, aporta una gravedad intimidante. Su personaje, Kruger, es la personificación de la amenaza física ineludible. Por otro lado, el montaña de Game of Thrones, Bjornsson, ofrece una figura de poder descomunal. Su combate final contra Sloan está diseñado para ser épico, explotando su físico imponente, recordando a los gigantes que Sloan enfrentó en las entregas previas, aunque con una presentación más pulcra y cinematográfica. La narrativa de Retaliation es funcional, sirviendo casi exclusivamente como un vehículo para conectar los puntos entre las peleas. El guión se apoya en clichés del género, el entrenamiento forzado, la traición y el sacrificio necesario para alcanzar la justicia personal. El ambiente es decididamente sombrío, con una paleta de colores que favorece los tonos oscuros y el neón sucio, intentando replicar la atmósfera cruda de las películas de peleas clandestinas. Sin embargo, la efectividad de estos elementos se ve mermada por un ritmo que a veces se siente estirado, esperando ansiosamente el siguiente encuentro físico. A pesar de las fallas estructurales, la película logra momentos de adrenalina pura gracias a la coreografía de las peleas. Se nota un esfuerzo por parte del director, Dimitri Logothetis, en hacer que cada golpe cuente, priorizando la autenticidad del impacto sobre la narrativa expositiva. Es un cine que apela directamente al fanático del Muay Thai y el kickboxing, donde la técnica y la resistencia del protagonista son puestas a prueba hasta el límite. En conclusión, Kickboxer, Retaliation funciona mejor como un escaparate para viejas glorias y nuevas promesas del combate físico que como una pieza dramática coherente. Es un ejercicio de fanservice efectivo, que honra la tradición de destrucción física que hizo grande a la serie, aunque se queda corto al intentar construir un drama con la profundidad de las mejores películas de artes marciales. Es, en esencia, una carta de amor a las patadas altas y los knockouts, envuelta en una trama lo suficientemente delgada como para no estorbar el espectáculo principal. La evolución de Kurt Sloan, el personaje central en esta reanimación de la saga, se siente como una constante lucha por la redención que nunca termina de cuajar del todo. Mousy, con su físico esculpido y su enfoque en movimientos rápidos y explosivos, proyecta una imagen de guerrero moderno, alguien que ha aprendido las lecciones de David, Van Damme, pero que debe enfrentarse a demonios más grandes y mejor financiados. Su vulnerabilidad es clave, no es un superhéroe invencible, sino un hombre forzado a revivir su pasado violento para proteger lo poco que le queda. Esta necesidad de volver al cuadrilátero clandestino subraya la tesis del filme, que la violencia deja cicatrices profundas y que, a veces, la única salida es atravesar el fuego. La dinámica entre Sloan y Van Damme es quizás el punto más melancólico y a la vez más atractivo para el espectador nostálgico. David, en su rol de mentor, no solo imparte sabiduría técnica, sino que parece cargar con el peso de sus propias batallas pasadas. Van Damme, ya con la edad que le permite el sosiego, transmite una autoridad tranquila, esa sabiduría que solo se gana a base de palizas y glorias olvidadas. Su entrenamiento a Sloan no es solo sobre cómo lanzar un gancho, sino sobre cómo sobrevivir en un mundo donde las reglas son inexistentes. Esta conexión intergeneracional es un puente sólido que la película utiliza para recordarnos de dónde viene todo esto.
El contraste más marcado en términos de amenaza se establece con los gigantes que Kurt debe enfrentar. Mike Tyson, en su interpretación de Kruger, no necesita mucha justificación narrativa. Su mera presencia en el set es intimidante. Kruger es presentado como un sádico, alguien que disfruta del sufrimiento ajeno, lo opuesto al código de honor que se espera de un luchador. La brutalidad de Tyson, que siempre ha tenido un componente de furia casi indomable, se traduce en un estilo de pelea terrenal, pesado y devastador. Es el obstáculo que requiere más que simple técnica, exige pura voluntad de sobrevivir. Afor Julius Hornsson, el coloso islandés, encarna la amenaza física llevada al extremo mitológico. Su personaje es menos un boxeador y más una fuerza de la naturaleza. La preparación para el enfrentamiento contra él es el clímax emocional de la película, el punto donde Sloan debe integrar todo lo aprendido. Es una referencia directa a la lucha de George St. Pierre contra el gigante en la película original de 1989, pero actualizada a una escala aún más hiperbólica. La coreografía de esa pelea final se concentra en la estrategia de la hormiga contra el elefante, movilidad y puntos débiles contra fuerza bruta insuperable. Se siente la desesperación de Sloan al intentar desmantelar a una mole que parece inmune al dolor. La ambientación, con sus bares oscuros, sus jaulas improvisadas y la constante sensación de estar bajo el radar de la ley, refuerza el tono de película de explotación moderna. Logothetis maneja la cámara con una cercanía incómoda durante los combates, permitiendo al espectador sentir el sudor y la sangre. No hay espacio para el lirismo visual, es un cine de la consecuencia inmediata del impacto. Aunque esto a veces resulta en un ritmo arrastrado en las escenas de diálogo, donde los personajes parecen recitar sus líneas con poco convencimiento, la película sabe cuándo despertar y soltar la furia contenida. Britalia Shen en esencia, una promesa cumplida a medias, promete una historia de redención profunda pero entrega, de manera mucho más convincente, un espectáculo de destrucción física meticulosamente planeada. Es el rugido necesario para mantener viva la llama de la franquicia, aunque la profundidad argumental se haya sacrificado en el altar del puñetazo bien colocado. La atmósfera opresiva que envuelve a Kevslon es un elemento narrativo crucial, pues lo obliga a despojarse de cualquier pretensión de vida normal. Su retiro forzoso no es una elección pacífica, sino una tregua impuesta por el trauma de sus enfrentamientos anteriores. Esta carga emocional se manifiesta en la quietud tensa de sus movimientos fuera del ring, un contraste deliberado con la explosividad que debe desplegar bajo las luces clandestinas. Mousy logra transmitir esa fatiga del guerrero que ansía la paz pero está condenado a la refriega. Es la clásica figura del antihéroe obligado a ensuciarse las manos una vez más, no por gloria o dinero, sino por una necesidad visceral de cerrar ciclos, aunque el ciclo se reabra constantemente. La interacción con David, el personaje de Van Damme, adquiere matices de despedida. Se percibe una transferencia de legado, un entendimiento tácito de que el camino que recorrió Van Damme en los 80, lleno de pureza marcial, ha evolucionado hacia algo más sucio y desesperado en el mundo actual. David no solo instruye a Sloan en la técnica, le advierte sobre la corrupción inherente al negocio de las peleas ilegales, algo que él mismo experimentó. La emoción que Van Damme inyecta en sus escenas es de resignación sabia, ve en Sloan un reflejo de su propia juventud, pero sabe que los monstruos de hoy son más grandes y están mejor financiados, como lo demuestra la estructura global del cártel que persigue a Sloan. La introducción de Kruger, encarnado por Tyson, funciona como un golpe de efecto narrativo y físico. Kruger no es solo un oponente, es una encarnación de la brutalidad sin control ideológico. Su rostro pétreo y su postura pesada sugieren una letalidad que no requiere elaboradas estrategias de boxeo, su método es el terror y la aniquilación directa. Para Sloan, enfrentarlo significa combatir contra su propia bestia interior, contra la tentación de caer en la misma sed de sangre que caracteriza a sus adversarios. La emoción que Tyson evoca es el miedo primario, ese reconocimiento instintivo de una fuerza superior e irracional. El pináculo de esta confrontación física es el duelo contra Hornsson. El diseño de producción y la coreografía se centran en resaltar la disparidad de tamaño, transformando el combate en una alegoría de David contra Goliat, pero con las herramientas del kickboxing. La emoción dominante aquí es la tenacidad. Sloan no puede ganar por fuerza,
debe ganar por inteligencia y resistencia dolorosa. Cada rodilla levantada, cada esquiva milimétrica, se siente como una victoria minúscula frente a un muro inamovible. Se percibe la desesperación en el cuerpo de Sloan cuando los ataques de Bjornsson impactan, recordándole al espectador la crudeza del contacto real, despojado de cualquier brillo de Hollywood, más allá del montaje acelerado. En cuanto a la dirección de Logothetis, se nota una clara intención de abrazar lo visceral. La cámara no se aleja, se acerca tanto que casi respira el aliento entre rounds. Esta cercanía, si bien efectiva para amplificar el impacto de los golpes, también revela las debilidades del guión en los momentos de pausa. Los diálogos se sienten como meros marcadores de posición entre las secuencias de acción, careciendo de la resonancia emocional que uno esperaría de personajes que están luchando por su vida o su alma. Retaliation se resuelve, finalmente, como una cinta de culto moderno para los aficionados al contacto, priorizando la matemática de la colisión sobre la poesía del drama, y en ese nicho específico, logra su cometido con una energía brutal y palpable. La estructura de Kickboxer, Retaliation se sostiene, por tanto, sobre los pilares de la nostalgia y la exhibición atlética pura, dejando en segundo plano cualquier desarrollo psicológico complejo que pudiera haber enriquecido la trayectoria de Kurt Sloan. Esta elección estilística habla de una comprensión del mercado. El público que regresa a esta secuela busca la catarsis del combate limpio y brutal, y cualquier distracción narrativa se considera un obstáculo. La película opera bajo la lógica de un evento deportivo mayor disfrazado de cine de acción, donde las estadísticas de los contendientes son más importantes que sus motivaciones internas. El papel de Tong Po, aunque mencionado como el arquitecto de la trama que fuerza el regreso de Sloan, se siente desaprovechado en términos de desarrollo de personaje. Si bien su figura como el capo implacable es esencial para la estructura de venganza, su impacto emocional es menor comparado con los monstruos físicos que Sloan debe enfrentar en el ring. Po representa la enfermedad sistémica del submundo de las peleas, la burocracia del mal, mientras que Kruger y Bjornsson son la manifestación directa de la violencia. Esta jerarquía de villanos sugiere que, para Logothetis, el verdadero antagonista no es un individuo pensante, sino la fuerza bruta encarnada en hombres fuera de toda medida humana. Es en la puesta en escena de los escenarios de lucha donde la película encuentra su mayor coherencia artística. Los gimnasios sucios y los sótanos llenos de humo, iluminados por focos que crean contrastes dramáticos extremos, son casi personajes en sí mismos. Hay una deliberada estética de no hay escape, donde la arquitectura del lugar es tan opresiva como los oponentes. Esta ambientación es un homenaje directo a las películas de acción de bajo presupuesto de los 90, donde la autenticidad del escenario de pelea suplía las carencias del presupuesto para efectos especiales sofisticados. Aquí, esa crudeza se utiliza como un sello de autenticidad para el género. El legado de Van Damme, más allá de su papel como mentor, impregna la película en la manera en que Sloan debe aprender a recibir el castigo. El arte marcial, en esta visión moderna, no es solo ataque, es, fundamentalmente, resistencia y absorción del dolor. La cámara se deleita en los momentos de impacto, mostrando la tensión muscular y la reacción física de Mousy, buscando replicar esa sensación de agotamiento y sacrificio que fue tan definitoria en las victorias de Alex Grady en la película original. Retaliation es, en este sentido, un estudio de caso sobre cómo el cuerpo soporta la narrativa de la venganza. Finalmente, la película se despide dejando la puerta abierta para futuras iteraciones, o al menos, satisfaciendo la cuota de destrucción esperada. No busca trascender su género, sino solidificar su nicho. Es un artefacto cultural que celebra la intersección del cine de artes marciales con la cultura de los deportes de combate contemporáneos, utilizando la familiaridad de un nombre conocido para atraer a una nueva generación de admiradores de la acción pura. Su éxito no se mide en premios, sino en la capacidad de hacer que el espectador sienta la fatiga y la euforia de cada golpe lanzado y recibido. La sensación que deja esta entrega es la de un ritual cumplido, más que la de una historia genuinamente evolucionada. La maquinaria narrativa funciona con una precisión casi mecánica, diseñada para llevar al protagonista de un punto A, el retiro forzoso, a un punto B, la confrontación final contra el gigante, utilizando cada personaje secundario, incluidos los formidables rivales, como meros eslabones en la cadena de la retribución.
La emoción que emana de la trama es, por ende, más una adrenalina generada por la expectación del choque físico que por la empatía con el destino de Kurt Sloan. El director, Logothetis, parece haber tomado la decisión consciente de despojar a la trama de cualquier ambigüedad moral o complejidad emocional innecesaria, quizás temiendo diluir la potencia visual de las secuencias de lucha. Esto resulta en diálogos que suenan a meros apuntes para la siguiente escena de acción, frases cortas y directas que establecen la amenaza o la necesidad del entrenamiento, pero que no permiten al espectador penetrar realmente en la psique de los personajes. Sloan es la voluntad hecha cuerpo, y los villanos son la fuerza bruta manifestada, sus conflictos existen puramente en el plano físico. La presencia de Mike Tyson como Kruger no es solo un atractivo de taquilla, sino una declaración de intenciones sobre el tono. Kruger encarna la brutalidad institucionalizada, el lado más oscuro y menos deportivo del combate clandestino. Mientras que en la Kickboxer original el combate de B.A.S. Rodden era un duelo de técnica y voluntad bajo reglas más o menos claras, el enfrentamiento con Kruger se siente como una pelea callejera llevada a un nivel profesional de peligro. La frialdad calculada de Tyson, combinada con su reputación legendaria, dota a su escena de una tensión palpable, incluso cuando sus movimientos son más pesados y menos fluidos que los de los luchadores profesionales más jóvenes. El arco de aprendizaje de Sloan bajo la tutela de David es notablemente acelerado. No hay tiempo para la duda o el fracaso prolongado. Van Damme, con esa mirada cansada que conoce demasiado bien el sabor del cloroformo y la gloria efímera, actúa como un cronómetro moral. Su frustración contenida cuando Sloan comete errores es la última advertencia que necesita el protagonista antes de enfrentarse al coloso Bjornsson. Esta sección del entrenamiento sirve para recordarnos que, si bien la tecnología y los antagonistas han cambiado, la filosofía fundamental para sobrevivir en ese mundo sigue siendo la misma, disciplina implacable. La batalla contra Bjornsson es el clímax performativo. La cámara enfatiza la escala épica, utilizando ángulos bajos para hacer que el islandés parezca una pared infranqueable. La coreografía en este punto se convierte en un baile desesperado de evasión y contraataque preciso. Sloan, en lugar de intentar igualar la fuerza, debe ser un experto en la física de la palanca y el impacto. La emoción que busca generar en el público es la euforia del David moderno que logra encontrar el único punto débil en la armadura del Goliat moderno. Es una victoria obtenida no por ser más fuerte, sino por ser más inteligente y, crucialmente, más resistente al dolor. Retaliation, al final, reafirma su identidad como una película que celebra la resistencia del espíritu humano a través del castigo físico extremo, una tradición que la franquicia ha mantenido desde sus inicios, aunque ahora bañada en un barniz más oscuro y contemporáneo. La persistencia del espíritu combativo en Kurt Sloan se convierte en el principal motor emocional de la película, una cualidad que resuena con los protagonistas clásicos del cine de acción de los 90. Sloan no es un luchador que disfruta de la violencia, sino uno que la utiliza como herramienta para restaurar un orden personal perturbado. Esta resignación ante la necesidad de luchar es lo que lo diferencia de antagonistas como Kruger, quien abraza el caos. La caracterización de Sloan, a través del físico atlético y la expresión contenida de Mousy, sugiere un hombre al límite de su capacidad de aguante, donde cada golpe recibido se suma a un registro de deudas emocionales que deben ser saldadas en el ring. La mentoría de David, el personaje de Van Damme, adquiere un tono casi testamentario. Van Damme, cuyo cine fundacional se basó en la pureza técnica y el honor, ahora observa cómo su discípulo debe navegar un panorama mucho más cínico y descontrolado. La energía de Van Damme en pantalla es sabia pero melancólica, proyecta la sombra de un guerrero que sabe que las batallas que enfrenta Sloan son, en esencia, más desesperadas que las suyas. Esta transferencia de conocimiento no es solo técnica, sino filosófica. David le enseña a Sloan a ser un estratega de la supervivencia, a entender que en este nuevo submundo, la técnica es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es la capacidad de levantarse una vez más cuando el cuerpo pide rendición. En cuanto a la amenaza que representan los antagonistas, la película establece una clara dicotomía entre la fuerza bruta desorganizada y la amenaza institucionalizada. Tom Poe, aunque menos presente físicamente que en otras entregas, es la mano invisible que manipula los eventos, representando la corrupción que permea todo el sistema.
Sin embargo, es la interacción de Sloan con Kruger, Tyson y el gigante, Bjornsson, lo que define el arco físico. Kruger es el desafío inmediato, la prueba de fuego que exige un despliegue de agresividad controlada. La presencia de Tyson evoca un recuerdo del poder indomable del boxeo, un estilo más cuadrado y directo que contrasta con el juego de piernas y las patadas circulares del kickboxing que Sloan domina. El enfrentamiento final contra Bjornsson es el punto culminante donde la narrativa cede completamente al espectáculo físico. La descripción de Bjornsson como un ser casi mitológico permite a la película justificar la extrema disparidad de fuerza. La emoción que transmite esta pelea es la de la persistencia contra lo aparentemente invencible. No se trata solo de golpes, sino de maniobras defensivas que bordean lo imposible. Cada vez que Sloan logra esquivar o conectar un golpe que apenas molesta al gigante, el espectador siente una pequeña liberación catártica, producto del esfuerzo de Mousy por vender cada impacto como un milagro de la voluntad humana sobre la masa muscular pura. La dirección de Logothetis, al optar por una fotografía granulada y un sonido saturado de impactos, logra crear una inmersión táctil en el combate. Se prioriza el sentimiento del golpe, la resonancia en la caja torácica, sobre la claridad visual de la técnica. Esta saturación sensorial es la clave del atractivo del filme para sus seguidores. Kickboxer, Vitaly Ashen se posiciona así como un homenaje a la violencia estilizada, una pieza que comprende que el valor de la franquicia reside en su capacidad para filmar peleas que duelen al verlas, manteniendo vivo el fuego legado por Van Damme, aunque sea a través de una llama más intensa y menos matizada. La película, en su esfuerzo por ser un vehículo para el espectáculo de la lucha, sacrifica la profundidad temática a favor de la espectacularidad coreográfica, una decisión que define su identidad dentro del subgénero. La trama secundaria de la persecución y el rescate, que debería ofrecer momentos de tensión narrativa fuera del ring, se siente apresurada y poco desarrollada, sirviendo únicamente como un MacGuffin para justificar el reingreso de Sloan al circuito de peleas de alto riesgo. Esta funcionalidad narrativa es un sello distintivo de muchas películas de artes marciales que priorizan el cómo se lucha sobre el por qué se lucha. El contraste entre el estilo de lucha de Mousy y el de los veteranos es fundamental para entender la visión de la nueva saga. Mientras que Van Damme cimentó su carrera en la elegancia y el karate cinematográfico, y Tyson en la furia explosiva del boxeo, Mousy representa la síntesis moderna, movimientos rápidos, enfoque en el grappling ligero y una resistencia que parece sacada de las competiciones de MMA. Esta actualización estilística es un guiño a la audiencia contemporánea, pero a veces choca con la atmósfera deliberadamente retro y sombría que Logothetis intenta establecer. El mundo de Vitaly Ashen es un lugar donde las reglas del Muay Thai y el kickboxing se mezclan caóticamente bajo la supervisión de criminales, y la fluidez de Sloan es su única ventaja técnica contra la fuerza bruta. La caracterización del dolor es otro elemento clave. En Vitaly Ashen, el dolor no es solo una consecuencia, sino un componente activo de la victoria. Se observa cómo Sloan, tras recibir castigo significativo, debe forzar a su cuerpo a ignorar las señales biológicas. Este enfoque en la agonía física es donde Van Damme, a través de su personaje David, puede aportar su resonancia histórica. David comprende que la verdadera victoria en estas luchas no es el knockout, sino la capacidad de permanecer en pie cuando el cuerpo ya ha fallado. Esta resistencia casi estoica es el legado intangible que se transmite a Sloan. El combate contra el gigante, encarnado por Bjornsson, funciona como un estudio de caso sobre la desesperación estratégica. No es una pelea de intercambio de golpes equilibrado, es una operación de desgaste donde Sloan debe confiar en la velocidad y en golpear repetidamente objetivos pequeños, mientras se va de la aniquilación por aplastamiento. La emoción que se busca es la del triunfo improbable. Es la validación de que la técnica, cuando es perfeccionada bajo presión extrema, puede nivelar el campo de juego, incluso contra un oponente que desafía las proporciones humanas normales y que parece invulnerable a la moralidad o la fatiga. En última instancia, Kickboxer, Vitaly Ashen es un ejercicio de cumplimiento de expectativas. Ofrece al espectador exactamente lo que el título y el linaje prometen, una secuela enfocada en la represalia física, utilizando leyendas del pasado para anclar la credibilidad de la nueva generación de luchadores.
Su valor reside en su ejecución de las secuencias de combate, que son brutales, directas y filmadas con una inmediatez que busca replicar la crudeza del evento deportivo clandestino, dejando la complejidad dramática en el rincón, esperando su turno, que nunca llega. La estructura de la película, al priorizar la exhibición física sobre la cohesión dramática, genera una experiencia sensorial intensa pero emocionalmente plana. Sloan se convierte menos en un personaje con un arco narrativo y más en un conducto a través del cual el espectador experimenta la violencia organizada. Esta unidimensionalidad, aunque frustrante para el análisis profundo, es intencional dentro de los parámetros del cine de explotación de artes marciales moderno. El público sabe qué esperar, un hombre bueno forzado a ser violento para salvar algo o a alguien, y la película se dedica a satisfacer ese pacto con la mayor cantidad de impacto visual posible. La dicotomía entre los villanos físicos y la amenaza sistémica se resuelve en la narrativa de la siguiente manera: Tom Poe es el rostro de la corrupción que organiza los eventos, el poder que debe ser desmantelado lentamente. Sin embargo, los verdaderos obstáculos emocionales y físicos para Sloan son Kruger y el gigante, ya que son ellos quienes fuerzan al protagonista a enfrentar sus límites corporales. Kruger, interpretado por la fuerza intimidante de Mike Tyson, representa la ferocidad descontrolada y la falta de respeto por la vida, obligando a Sloan a adoptar una mentalidad de supervivencia casi animal. Su pelea es un choque de filosofías, la técnica metódica contra la furia cruda. El rol de David, el mentor de Van Damme, se cristaliza como la voz de la experiencia que sabe que la victoria no es el final. Su melancolía se debe a que reconoce que, en cada generación, los sacrificios requeridos para luchar en el submundo crecen. La sabiduría que imparte a Sloan es oscura: en este mundo, incluso si ganas, pierdes algo de tu humanidad. Esta lección es crucial para entender por qué Sloan sigue volviendo. No hay redención completa, solo pausas momentáneas entre las guerras. La confrontación final con el coloso, personificado por Bjornsson, se convierte en una sinfonía de resistencia. La emoción clave aquí es la desesperación controlada. Sloan no puede permitirse un solo error: cada segundo que pasa en el ring bajo los ataques del gigante es un gasto de energía que no podrá recuperar. La coreografía se enfoca en la eficiencia letal y el arte de la evasión. Es un testamento a la idea de que la inteligencia táctica puede, teóricamente, superar la masa pura, siempre y cuando el cuerpo del protagonista se niegue a ceder ante el dolor acumulado. La celebración de este triunfo no es jubilosa, sino un agotamiento sombrío, un reconocimiento de que la paz será corta y la amenaza siempre acechará en las sombras. La película concluye con la certeza de que, para Sloan, la represalia es un ciclo continuo, no un destino final. La resonancia de Kickboxer, Vitaly Ashen en el espectador reside en su compromiso casi dogmático con la fórmula del desafío imposible. La película establece una atmósfera de fatalismo, sugiriendo que la vida de Sloan está irrevocablemente ligada a la violencia como medio de resolución. Este sentimiento se intensifica por la manera en que la narrativa maneja el tiempo: los momentos de paz son breves, casi inexistentes, sirviendo solo como preludio a la siguiente sesión de entrenamiento o al siguiente combate letal. Es una existencia forjada en el sudor y la sangre, donde la ambigüedad moral del protagonista se disuelve ante la necesidad imperiosa de sobrevivir y proteger. La presencia de Jean-Claude Van Damme como David es un ancla sentimental más que un motor narrativo de peso. Su interacción con Mousy está teñida de la sabiduría de quien ha visto el ciclo de la venganza completarse y reiniciarse. David no solo enseña movimientos, imparte un entendimiento profundo sobre el costo psicológico de ser un guerrero en un mundo que solo respeta la fuerza bruta. Su melancolía refleja la conciencia de que, a pesar de los años y las lecciones aprendidas, los nuevos enemigos son más despiadados y están mejor conectados al poder oscuro que mueve los hilos de estas peleas ilegales. La verdadera fuerza de la película, como se ha mencionado, reside en la materialización de la amenaza. Kruger, el personaje de Mike Tyson, es la encarnación del caos depredador. No hay sutileza en su violencia, es directa, intimidante y anclada en la reputación real de su intérprete. Enfrentar a Kruger es para Sloan una prueba de si puede contener su propia furia y canalizarla en técnica precisa, un contraste directo con la explosión elemental que Tyson representa.
Este duelo establece el tono de que Sloan no solo lucha contra hombres fuertes, sino contra fuerzas que representan la antítesis de la disciplina marcial. El clímax contra el gigante, interpretado por Bjornsson, es donde la película se permite el mayor deslumbramiento visual. La coreografía se transforma en un ballet de supervivencia desesperada. La emoción que el espectador debe sentir no es de admiración por la fuerza, sino de alivio agotado tras cada esquiva exitosa. Se glorifica la resistencia del cuerpo humano, la capacidad de operar bajo niveles extremos de dolor e impacto. Sloan no vence al gigante por ser superior en fuerza, sino por su habilidad para manipular la inercia y el equilibrio, convirtiendo el cuerpo masivo del oponente en su propia debilidad. En conclusión, Retaliation se reafirma como una cinta de nicho, una carta de amor a la brutalidad del contacto físico filmado con pasión. Su éxito no radica en contar una historia nueva o profunda, sino en honrar el legado de la franquicia a través de la ejecución impecable de las secuencias de lucha. Es cine diseñado para el impacto visceral, donde cada golpe resuena con la tradición de la serie, asegurando que, aunque el drama sea superficial, la adrenalina generada por la confrontación física sea densa y perdurable. La película confirma que, en el universo de Kickboxer, la paz es solo el tiempo que se necesita para sanar lo suficiente antes de la siguiente represalia inevitable. La persistencia de Sloan en este ciclo de violencia subraya una verdad fundamental del cine de artes marciales: la redención rara vez es un destino, sino una serie interminable de batallas necesarias. La atmósfera sombría y las luchas clandestinas no son meros escenarios, sino reflejos del estado interno del protagonista. Cada hematoma es una marca de su incapacidad para escapar de su naturaleza combativa. Esta resignación ante el conflicto es lo que confiere a la trama su tenue cohesión emocional, incluso cuando los giros argumentales son transparentes. El contraste entre la sabiduría de David y la necesidad pragmática de Sloan es el corazón temático de la película. Van Damme, con su presencia serena y su experiencia evidente, actúa como la conciencia moral que guía al joven guerrero. Su diálogo con Sloan está cargado de advertencias sobre la naturaleza adictiva de la victoria violenta. David comprende que, aunque Kurt pueda derrotar a Poe y a sus secuaces físicos, la verdadera batalla es contra la tentación de disfrutar el poder destructivo. Esta sutil línea narrativa es lo que separa a Sloan de antagonistas como Kruger, cuya única motivación parece ser el sadismo puro amplificado por el contexto de las peleas ilegales. La inclusión de figuras como Tyson y Bjornsson no es solo una estrategia de marketing, es una necesidad estructural para escalar la amenaza a niveles que justifiquen la presencia de un mentor del calibre de Van Damme. Kruger, como la fuerza bruta inmediata, exige que Sloan emplee una defensa casi impecable, una demostración de la disciplina aprendida. Su pelea es cruda, marcada por la potencia devastadora, y sirve para desgastar la resistencia de Sloan antes del enfrentamiento cumbre. Es el adversario que prueba el temple, la capacidad de absorber castigo sin desmoronarse. El combate final contra el gigante islandés es la apoteosis del espectáculo físico. La cámara, al adoptar el punto de vista del luchador agotado, magnifica la escala del adversario, haciendo que cada movimiento de Bjornsson parezca un evento sísmico. La emoción que domina esta secuencia es la urgencia táctica. Sloan no puede permitirse pelear a campo abierto, debe ser un maestro en el arte de la contracción y la precisión quirúrgica. El triunfo final no es una explosión de júbilo, sino un colapso de agotamiento, lo cual es más creíble dado el castigo recibido. La película nos deja con la impresión de que, aunque Sloan haya sobrevivido una vez más, la factura física y emocional es inmensa. En definitiva, Kickboxer, Retaliation funciona como una pieza de cine de género fiel a su herencia. Es un ejercicio de coreografía elevada donde la calidad de la ejecución del combate anula la necesidad de un guión sofisticado. Logothetis entiende que, para esta audiencia, la adrenalina generada por la visión de un guerrero resistiendo lo insoportable es la recompensa máxima. La película se cierra sin resolver el conflicto existencial de Sloan, sino reafirmando que su destino está sellado en el cuadrilátero. Es un héroe condenado a luchar, un eco moderno de las leyendas de acción de antaño, cuyas batallas nunca terminan realmente. La atmósfera palpable de peligro y la estética cruda que envuelven las peleas clandestinas en Retaliation funcionan como un personaje más, definiendo las reglas implícitas bajo las cuales operan Sloan y sus mentores.
El sucio esplendor de los escenarios, iluminados por luces duras que acentúan cada gota de sudor y cada hematoma, es un lenguaje visual que habla directamente a la tradición del cine de venganza y confrontación física. Esta ambientación no permite el lujo de la introspección prolongada, la inmediatez del peligro exige una respuesta física constante, lo cual justifica el ritmo vertiginoso de las secuencias de acción. La evolución de Kratzlon está marcada por la carga de la experiencia que Mousy intenta transmitir. Su físico es el de un atleta moderno, pero su mirada denota el peso de las cicatrices invisibles heredadas de sus enfrentamientos previos. Sloan no busca el poder, sino el cese de la hostilidad, una búsqueda que se revela como ilusoria al ser arrastrado de nuevo al infierno por las maquinaciones de Tong Po. Esta repetición cíclica de la violencia es el comentario más sutil de la película, la justicia personal es efímera y siempre requiere un nuevo sacrificio. El contrapunto entre la serenidad de Van Damme y la desesperación de Mousy es crucial. David, el mentor, es la representación de la gloria pasada, consciente de que el mundo ha cambiado y que la pureza marcial ya no es suficiente. La resignación en su voz al aconsejar a Sloan es la emoción más humana del filme. Sabe que incluso la técnica perfecta puede ser aplastada por la fuerza bruta, si esta última está dispuesta a soportar más castigo. Van Damme dota a su breve tiempo en pantalla de una autoridad moral que es el ancla del filme a la nostalgia de las cintas originales. La presencia de Mike Tyson como Kruger sirve para anclar la amenaza en una realidad casi mítica de fuerza indomable. Kruger no es un estratega complejo, es la encarnación del impacto directo, de la aniquilación como fin en sí misma. Su estilo de pelea, pesado y cargado de historia boxística, obliga a Sloan a elevar su defensa a un nivel casi inorgánico, demostrando que la flexibilidad y la movilidad son las únicas armas contra una mole dedicada a la destrucción frontal. La intensidad del enfrentamiento con Tyson es la prueba de fuego para la nueva generación de luchadores. El enfrentamiento con Afor Julius Bjornsson, el montaña, es la culminación de esta escalada de poder. La coreografía deliberadamente desigual obliga a Sloan a transformarse en un artista de la evasión y el castigo preciso. La emoción que se extrae de esta lucha no es la de un duelo de iguales, sino la de la tenacidad extrema contra la magnitud insuperable. Cada golpe de Bjornsson resuena con la fuerza de la naturaleza, y la victoria de Sloan se percibe como un acto de pura obstinación del espíritu humano sobre la física abrumadora. La película, al final, se establece como un tributo a esa resistencia, donde la trama es meramente el marco necesario para presenciar la destrucción física meticulosamente coreografiada. La conclusión de Retaliation deja al espectador con una sensación de resonancia incompleta, típica de las películas que priorizan la exhibición sobre la catarsis narrativa. Kurt Sloan se convierte en un arquetipo trágico, el guerrero cuya única paz reside en la capacidad de infligir y soportar dolor extremo. Esta paradoja es el motor invisible que impulsa la franquicia. Mousy encarna este conflicto con una fisicalidad que exige admiración técnica, pero su expresión facial a menudo oscila entre la determinación forzada y una profunda fatiga existencial, sugiriendo que cada victoria lo acerca más a la aniquilación de su propia identidad pacífica. La relación mentor-discípulo con David, Van Damme, se siente como un ritual de paso que se repite en un ciclo vicioso. Van Damme aporta una capa de gravedad melancólica, su David ya no busca la gloria, sino simplemente asegurar que el joven Sloan entienda los límites y las trampas del camino elegido. La sabiduría que imparte es sombría, ganarás, pero el costo de levantarte siempre será mayor que el de caer. Esta comprensión implícita de que no hay escape definitivo de la violencia impregna los breves diálogos, dando a las escenas de entrenamiento una textura casi religiosa, un rito necesario para enfrentar demonios que parecen crecer exponencialmente con cada entrega. El casting de los antagonistas subraya la escala de la amenaza contemporánea. Kruger, interpretado por Tyson, no es solo un peleador, es la manifestación de la amenaza impredecible y sádica que el submundo ha cultivado. Su estilo es primitivo y devastador, la pelea contra él obliga a Sloan a abandonar cualquier refinamiento técnico y abrazar una lucha por la supervivencia cruda, donde el instinto domina sobre el arte marcial. La emoción que proyecta esta confrontación es la de la urgencia desesperada, el reconocimiento de que un solo error contra Kruger resulta en el final prematuro de la historia.
La cúspide dramática y física, el enfrentamiento con el coloso de Björnsson, es la declaración de Logothetti sobre la capacidad de producción moderna. La cámara se obsesiona con la escala, transformando al gigante en una montaña móvil que debe ser escalada mediante la paciencia y el cálculo. La sensación que esto genera es de tensión extrema, cada bloqueo de Sloan se siente como un logro monumental contra la ley de la física. Es una victoria que no se celebra con gritos de júbilo, sino con un silencio atronador de agotamiento, reconociendo que se ha extraído la última gota de fuerza de un cuerpo al borde del colapso. En retrospectiva, Kickboxer, Retaliation es un tributo a la perdurabilidad del conflicto físico como forma de entretenimiento catártico. La película logra su objetivo al sumergir al espectador en la visceralidad del impacto, utilizando el legado de Van Damme como una base sólida sobre la cual construir un espectáculo de destrucción meticulosamente coreografiado. Si bien la narrativa sirve primariamente como un pretexto elegante para la acción, su fuerza reside en la capacidad de filmar el dolor y la resistencia con una honestidad brutal que resuena con la audiencia fiel al género. Hola a todos, bienvenidos a Cine Mágico. Es un placer tenerlos aquí. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película Kickboxer Retaliation del año 2018. La sombra de un pasado violento se cierne sobre Kurt Sloan, un hombre cuyo temple y habilidad en el arte marcial han sido forjados en el crisol de la tragedia. Tras los sucesos que lo llevaron a buscar venganza en Tailandia y que pusieron a prueba sus límites físicos y mentales, Sloane intenta reconstruir una vida que parece condenada al combate. La disciplina que aprendió, la misma que le permitió enfrentarse a campeones brutales, ahora es su único ancla. La tranquilidad, sin embargo, es un espejismo efímero. Un nuevo y oscuro entramado lo arrastra de vuelta al ruedo, pero esta vez la lucha es diferente. Se trata de una cuestión de supervivencia, no solo la suya, sino la de aquellos que le son queridos. Es arrastrado a un país extranjero, a una prisión sombría donde las reglas no son las de la justicia, sino las del poder más crudo. Allí se encuentra con Croft, un adversario formidable y cruel, cuyo apetito por el control y la dominación es insaciable. Croft no solo organiza peleas clandestinas, sino que se deleita en romper el espíritu de sus prisioneros. Sloane se ve forzado a entrar en un torneo organizado con trampas mortales, una serie de encuentros donde cada golpe puede ser el último, y donde el premio no es la gloria, sino la libertad. Para poder salir de ese infierno, Sloane debe recurrir a su experiencia y a la sabiduría de sus mentores pasados, aquellos que le enseñaron que la verdadera fuerza reside en la mente tanto como en el cuerpo. Se recuerda el legado de su hermano, la razón original de su incursión en el mundo del Muay Thai. Este recuerdo es el combustible que mantiene viva su determinación. En su camino, Sloane se encuentra con otros luchadores, algunos oprimidos como él, otros dispuestos a traicionar por una migaja de esperanza. La narrativa se centra en la preparación meticulosa, la forma en que cada entrenamiento en ese entorno hostil se convierte en un acto de rebelión silenciosa. No hay reglas claras, solo la necesidad de adaptarse y superar al oponente que se presenta ante él. El clímax llega con la confrontación final, no solo contra Croft, sino contra los campeones que éste ha cultivado a base de terror. Es una danza brutal donde la técnica se mezcla con la desesperación. Sloane debe usar cada llave, cada patada, cada golpe aprendido a través de años de dedicación, para desmantelar la maquinaria de opresión de Croft. No es solo ganar una pelea, es desmantelar una estructura de abuso. Al final, cuando el polvo se asienta y el silencio regresa al recinto, la victoria de Sloane no es solo física. Es la afirmación de que, incluso cuando se le quita todo, la voluntad de resistir y proteger a los suyos permanece intacta. Regresa a la luz, si bien marcado, con la certeza de haber cerrado un capítulo oscuro y haber demostrado que el guerrero que lleva dentro puede ser domado, pero nunca extinguido. Es el triunfo de la resistencia humana frente a la tiranía más visceral. La atmósfera de esa prisión tailandesa, un hervidero de desesperación y sudor rancio, se convierte en el nuevo campo de entrenamiento de Kurt. Es un lugar donde la moralidad se ha disuelto por completo, y la única moneda de cambio es la capacidad de infligir o soportar dolor.
Uno percibe en Sloane una resignación tensa, la calma forzada de quien ha mirado al abismo tantas veces que ya no teme sus reflejos. Su entrenamiento, realizado a escondidas o bajo la mirada vigilante de los guardias, es una meditación violenta. Recuerda, sin duda, las enseñanzas de Xian Chao, ese sabio maestro que le enseñó que la verdadera defensa comienza en la respiración, en el control del centro, algo vital cuando el enemigo es un sistema y no solo un hombre. Croft, el titiritero de esta carnicería humana, no es un mero matón, es un estratega del sadismo. Se le imagina como un hombre corpulento, vestido con ropas que contrastan grotescamente con la mugre de su dominio, disfrutando del sonido del hueso al romperse con la misma frialdad con la que un coleccionista aprecia una pieza rara. Su inspiración parece residir en la dominación absoluta, en convertir la desesperación de otros en su fuente de poder. Cada combate es una ópera macabra orquestada para su placer. Sloane debe enfrentarse a luchadores que, al igual que él, han sido despojados de su humanidad, pero que han elegido la sumisión como vía de escape. Hay en esos encuentros un matiz de tristeza profunda. Kurt lucha contra hombres que podrían ser sus compañeros, pero que ahora son instrumentos ciegos de Croft. Por ejemplo, cuando se enfrenta a un boxeador más joven, casi un muchacho, se adivina la lucha interna de Sloane, cómo ganar sin destruir completamente a ese otro hombre que solo busca sobrevivir un día más. Usa su técnica depurada, esa mezcla letal de precisión y potencia que desarrolló al estudiar el Muay Thai con devoción casi religiosa, buscando inmovilizar o noquear sin causar daño permanente, aunque el torneo exija lo contrario. La lealtad en ese entorno es un lujo inalcanzable. Sloane debe navegar por la traición, tal vez encontrándose con algún prisionero que, por promesa de una celda mejor o una ración extra, intenta sabotearlo. Es en esos momentos de aislamiento forzado donde la figura de su hermano, Arek, se vuelve más vívida. Eric, el que no sobrevivió a la ambición ciega, es la brújula moral que impide que Kurt se convierta en el monstruo que combate. Esta motivación, el porqué de su lucha, es lo que le da esa resistencia inquebrantable que parece desafiar la lógica de la supervivencia en un lugar tan extremo. El enfrentamiento final no es solo un desafío físico, sino una prueba de resistencia filosófica. Sloane no solo busca golpear más fuerte, busca romper el ciclo de violencia que Croft ha impuesto. Cuando finalmente se encuentra cara a cara con la figura central del poder de Croft, o tal vez con el campeón invicto que el capo ha moldeado, la coreografía de la lucha se vuelve un testimonio de su disciplina y su dolor acumulado. Cada movimiento es calculado, cada impacto resuena con la injusticia que ha soportado. No hay espacio para la vacilación, la victoria solo se obtiene al eliminar la amenaza que representa ese régimen carcelario. Al emerger de esa pesadilla, la victoria se siente pesada, no ligera, es el costo de haber sobrevivido a la malevolencia organizada. Ha pagado con sangre y sudor la única moneda que Croft entendía. El aire viciado de esa celda parece adherirse a la piel de Kurt, un recordatorio constante de que está viviendo en un purgatorio elegido por otros. Su cuerpo, esa máquina afinada por años de dedicación al arte marcial, ahora exhibe cicatrices nuevas, marcas de un combate que no pidió pero que acepta con una gravedad estoica. Se percibe en él una fatiga que no es solo muscular, sino existencial, cada día es una negociación con la muerte. La influencia de sus antiguos maestros, especialmente la tenacidad y la filosofía de vida que le inculcó su figura mentora, resuena en sus decisiones tácticas. No se trata solo de la fuerza bruta del Muay Thai, es la inteligencia para usar el entorno, para convertir las cadenas y los espacios reducidos en ventajas. Cuando se enfrenta a los secuaces de Croft, Sloane no pelea como un animal acorralado, sino como un cirujano que busca el punto débil del sistema. Hay una frialdad metódica en sus golpes, una ejecución que sugiere que su mente está siempre 3 pasos por delante de la brutalidad inmediata. Croft, mientras tanto, no es un hombre que se ensucie las manos a menos que sea estrictamente necesario para alimentar su narcisismo. Se le imagina observando desde una distancia segura, tal vez bebiendo un licor caro, sus ojos brillando con el placer voyeurista. Su poder se basa en la manipulación psicológica, sabe qué botón presionar en cada prisionero para maximizar el drama y la crueldad. Su motivación parece ser la confirmación constante de su superioridad sobre cualquier código moral o ley humana.
Es la antítesis de la disciplina, un caos organizado y egoísta. En los momentos de entrenamiento más duros, cuando el cuerpo amenaza con colapsar, Sloane recurre a imágenes mentales que lo anclan. La memoria de su hermano Eric no es un fantasma que lo atormenta, sino un propósito firme. Eric era la vulnerabilidad que desató la furia original de Kurt, pero ahora, Eric es la razón por la que Kurt debe demostrar que la fuerza puede usarse para liberar, no solo para destruir. Esta tensión entre la necesidad de ser despiadado y el deseo de mantener su alma intacta define cada movimiento. Los encuentros con otros prisioneros son especialmente desgarradores. Hay un luchador en particular, quizás un exmilitar o un hombre castigado por razones políticas, que se convierte en un espejo oscuro de Sloane. Este hombre lucha con una rabia desesperada, sin técnica, solo pura adrenalina y miedo. Sloane lo respeta porque reconoce esa misma desesperación, pero sabe que debe neutralizarlo rápidamente, sin permitir que la pelea se convierta en un derramamiento de sangre inútil. Utiliza bloqueos precisos y proyecciones que desarman sin destrozar, un testimonio de su control incluso bajo coacción extrema. Cuando llega el enfrentamiento definitorio, sea contra el campeón personal de Croft o el propio capo en un último acto de arrogancia, el ambiente se carga de una tensión palpable. No es solo la lucha por la salida, es la batalla por la narrativa personal de Sloane. Si cae, su vida entera, marcada por el dolor y la búsqueda de justicia, habrá sido en vano, reducida a un mero espectáculo para un tirano. La victoria se construye paso a paso, un esquive perfecto, un contragolpe devastador, cada intercambio es una lección aprendida y aplicada bajo presión extrema. Al derrotar al último obstáculo físico, Sloane no solo gana su libertad, afirma que el espíritu humano, entrenado y probado en el infierno, es indomable, incluso frente a la tiranía más organizada y perversa. El silencio posterior a la victoria no es paz, sino el sonido de una maquinaria de opresión finalmente detenida. El camino de vuelta a la luz no es inmediato ni sencillo, incluso después de la caída del imperio de Croft. La salida de esa prisión infernal es más una expulsión que una liberación, ya que Sloane queda varado, un extranjero marcado y sin recursos en un país que le ha robado una parte de su alma. La adrenalina de la supervivencia cede paso a una melancolía profunda. Se percibe la dificultad de reintegrarse al mundo civilizado cuando se ha estado operando bajo el código primitivo de la supervivencia a ultranza. Su cuerpo es un mapa de su reciente calvario, y cada movimiento lo recuerda del coste de su victoria. La rehabilitación se convierte en un nuevo tipo de combate. Ya no se trata de patadas y puñetazos, sino de recuperar la confianza en un mundo donde la traición fue una constante y la violencia, la única moneda. Sloane debe enfrentarse al eco de sus propias acciones, al aplicar la brutalidad necesaria para sobrevivir, ¿ha cruzado una línea de la que no se puede volver? Esta introspección es tan agotadora como cualquier pelea contra un hombre grande. Busca, quizás inconscientemente, el contacto con cualquiera que le recuerde la pureza de su entrenamiento inicial, la ética del guerrero antes de que la venganza y la necesidad lo convirtieran en un superviviente desesperado. La sombra de Croft, aunque físicamente ausente, persiste en la desconfianza que Sloane proyecta hacia cualquier figura de autoridad. La autoridad se ha convertido en sinónimo de corrupción y abuso. Es un hombre que ha visto la mecánica oculta del poder y ahora le resulta imposible aceptar las fachadas de la normalidad. Esta visión endurecida, forjada en el fuego de la retaliación, es su nueva carga. En este estado de transición, la presencia de sus antiguos aliados o mentores cobra una importancia capital. Necesita un ancla moral, alguien que pueda confirmar que la violencia utilizada fue un medio y no un fin. Es posible que deba ayudar a otros que lograron escapar de esa red de peleas clandestinas, asumiendo el rol de protector o guía, redimiendo así, de alguna manera, su propia necesidad de haber sido tan letal. Este acto de servicio, de usar su habilidad adquirida para sanar en lugar de castigar, es el verdadero final de su venganza y el inicio de una paz precaria. La batalla ha terminado, pero la guerra por su propia integridad acaba de comenzar, y esta es la lucha más silenciosa y quizás la más importante de todas. El retorno de Sloane al mundo exterior es un aterrizaje forzoso en la realidad desoladora de la secuela de un trauma.
La piel curtida y la mirada perpetuamente alerta de Sloane, aprendidas en el ring clandestino y en la celda, no se desvanecen al pisar tierra firme. Se siente como un animal exótico reintroducido en un hábitat que ya no reconoce. La disciplina marcial que antes era su orgullo y su camino hacia la justicia, ahora se siente como un lastre, una constante recordatorio de los actos que tuvo que cometer para vivir. La sombra de la prisión no es solo física, es una contaminación moral. La necesidad de expiación se manifiesta en su rechazo a la vida fácil. Si alguien esperara que Sloane se retirara a una vida tranquila, se equivoca profundamente. La pasividad le resulta tan amenazante como un golpe directo al hígado. Por ello, se dedica a buscar a los pocos que quizás quedaron atrapados o que fueron cómplices involuntarios en la red de Croft, no para ajusticiar, sino para desmantelar los restos del sistema. Esta labor es su penitencia, un intento de reequilibrar la balanza